comunidades locales son claves. Son claves porque son las más cercanas a los seres humanos, a la familia, y deberían, por lo tanto, constituir un verdadero entorno de protección y no de peligro y de vulneración de los derechos humanos. Entonces, pensemos, por ejemplo, en el padre de familia, en la madre de familia. Pensemos en el instituto educativo, en la escuela, en la universidad, en el vecino, en la vecina, en el líder comunitario, entre otros. Por eso es importante que las personas que mencioné estemos todas informadas de qué es la trata de personas, de los riesgos en la materia, de los canales de atención, a dónde puedo acudir si tengo dudas, por ejemplo, de una oferta laboral fraudulenta o sospechosa o engañosa, a dónde puedo acudir si veo que de pronto un niño o niña desapareció, a dónde puedo acudir si veo una situación extraña y ajena. Aquí quiero indicar que en Colombia, por ejemplo, en varios países de Latinoamérica, se tienen varias experiencias, varias iniciativas valiosas de trabajo con estas comunidades locales. Por ejemplo, capacitando a docentes, a familias, trabajando con jóvenes, entre ellos, por ejemplo, los invito a buscar sobre la Red Nacional Juvenil contra la Trata de Personas, que son jóvenes universitarios que hacen un trabajo muy importante, especialmente en prevención, no solo con otros jóvenes universitarios, sino también en colegios. Hay trabajo también de sindicatos, de asociaciones, por ejemplo, de empleadas domésticas. Entonces, todas estas iniciativas son muy valiosas y es importante que todas las comunidades locales no solo se informen, se capaciten, sino también nos retroalimenten y aprendamos conjuntamente sobre el abordaje de la trata de personas. Desde su prevención, que es un punto clave, pero también la protección, la asistencia a las víctimas y cómo entre varios temas se puede articular el trabajo de las comunidades locales, sus espacios, sus procesos, que ya muchos los llevan, con el tema de abordaje de la trata de personas. Rescatemos, por ejemplo, la labor que hacen varios líderes en materia de derechos humanos, líderes y lideresas, no solo en Colombia, sino en múltiples países. Bueno, cómo articular al trabajo que ellos desarrollan con niñez, con defensores de derechos humanos, con padres de familia, entre otros, el tema de la trata de personas. Y aquí también aprovecho para mencionar que es importante, y ojalá sea parte de la invitación de estos videos que está haciendo la Comisión Internacional de Juristas, recordando el 30 de julio, el Día Mundial contra la Trata de Personas, que es importante que cada uno conozca los canales de atención en su localidad, en su barrio, en su municipio, en su ciudad, en su país o incluso también en el extranjero. Recordemos que gran parte de las autoridades que contribuyen en el abordaje de la trata de personas, por ejemplo, son los consulados y las embajadas. Es importante tener estos datos y para el caso de Colombia, una de las líneas nacionales gratuitas es la 018.000 52-2020. La repito, 018.000 52-2020, incluso también, por ejemplo, entre varias líneas, la 122 de la Fiscalía, que atienden las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ahí usted puede llamar de manera anónima y confidencial para pedir orientación, informar un posible caso, consultar sobre una empresa que le está ofreciendo un trabajo, entre otras. Otra herramienta que quiero mencionar es una aplicación que se llama Liber App, como libertad, pero solo hasta la T, y app de aplicación. El Liber App es una gran oportunidad que ya ha permitido, por ejemplo, rescatar víctimas, apoyar a víctimas en su repatriación, en los servicios que necesitan, porque se puede descargar desde cualquier celular y ahí usted puede encontrar información de la trata de personas,
pedir ayuda, reportar posibles casos de trata de personas. Incluso tengo entendido que tiene también un botón, digamos, de pánico o que ha permitido ubicar dónde está ese celular, esa persona que pide ayuda. Esta es una aplicación que, según aparece en la página web de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, recibió pues todo el apoyo técnico, no solo de la OIM, sino la financiación de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y es implementada por Migración Colombia. Entonces, creo que con esta información, lo importante es que sea de utilidad, nos permita reflexionar, pero sobre todo actuar unidos contra la trata de personas. Los actores locales en el tema de la trata de personas son los principales. De hecho, no hay ningún programa de prevención, de protección, de asistencia que no funcione sin la participación de ellos y ellas. ¿Por qué? Porque son los primeros en identificar las señales de alerta, en identificar las situaciones en peligro, y desde allí es desde donde se puede partir. Son actores donde quienes a partir de esas realidades permanentes identifican lenguaje, identifican el costumbre, identifican conductas que se salen de lo normal y que naturalizan y que pueden alimentar y reproducir a la trata de personas. También hay un factor, sobre todo comunitario, donde hay que instalar esas capacidades en estos actores locales para que ellos sean quienes realmente puedan solucionar y quienes puedan mitigar las situaciones que están cerca a la trata de personas. Recordemos que no es solamente el delito en sí que existe como tal, como que apareció de la nada la trata de personas, sino resulta ser una cadena de vulneración de derechos. Y ese es un producto en cierto sentido de toda esa cadena tan larga por la que ha pasado una víctima. Entonces los actores locales son quienes ven todas estas situaciones y prácticamente los protagonistas de este tipo de realidad.